Soy Virginia Novello, actriz, productora y guía de respiración tántrica y también host del podcast Orgásmica. Y yo quería estar en las telenovelas porque era todo lo que yo veía, ¿no? O sea, yo veía La Usurpadora y Todas las Marías. Para mí era como decía, yo quería estar ahí y mi papá me decía, a ver, no, en Televisa no vas a estar. O sea, si tú quieres actuar en teatro, empieza por el teatro porque los verdaderos actores se hacen en teatro. A los 19 me fui a estudiar cine. O sea, ya adiós carrera, adiós todo Adiós y te todo. fuiste. Me fui a los 19, estudié cine, estudié un diplomado de 1 año y medio. Ahí me quedé. O sea, se supone que nomás iba a Los Ángeles 1 año y medio y llevo casi ya 20. Pero para mí lo más intenso fue llegar a un espacio donde no me veían como mexicana y no me podían dar papeles como mexicana. O sea, me decían, de ninguna manera vas a actuar como latina. Y tuve varios agentes y varios managers que me dijeron, te tienes que cambiar los ojos de color, te tienes que tomar fotos con ojos cafés, tienes que asolearte más para parecer más latina y más O sea, mexicana. ponte el penacho, ¿no? Literalmente, ¿sí? Es la primera cosa que yo escribía. Un papel muy serio, un papel donde dije, voy a hacer yo, o sea, el acento, me voy a quitar el acento. Fue la primera vez que dije, me aviento a hacer esto. Entonces, produje este corto y fue mi primer como, wow, puedo crear algo desde mi cabeza y después verlo en la pantalla fue como un hit. A Sony no las quiso comprar. Dijo, nos encanta el guión, nos encanta hacer esto, lo queremos hacer con ustedes, pero ustedes no van a ser las actrices y ustedes no van a tener crédito de escritores. Le dijimos no y nos ofrecían casi $1 millón. La Podhouse, estudio creativo. Estamos aquí en Emprenditore, ¿cómo están? Donde las ideas y los sueños se hacen realidades. Hoy con nosotros tenemos a una actriz, una productora, una persona que se dedica y se actualiza todos los días en cuestiones de sexualidad y también que sigue sus sueños desde muy temprana edad. Tenemos aquí con nosotros a Virginia. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, muy bien. ¿Y tú? Gracias por tenerme en tu No, hermosísimo podcast. Gracias por venir. La verdad es que entre varios invitados siempre se empataban tus horarios, tus agendas y luego las mías. Y hoy se dio la oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Y pues nada, Virginia, ¿cómo estás? Preséntate a la cámara para todos los emprendedores. Hola, emprendedores hermosísimos. ¿Cómo están? Soy Virginia Novello, actriz, productora y guía de respiración tántrica y también host del podcast Orgásmica. Compartimos una misma productora hermosísima, la Podhouse. Saludos a la Podhouse, como siempre. Y aquí, pues muy feliz de poder compartir estos temas que llenan muchísimo el alma. Sí, la verdad es que también es creadora de contenido. Por ahí se me zafó esa parte importante de ella. Pero, a ver, Vir, platícanos un poco cómo te describirías en una frase, cómo te presentarías y empiézanos a instruir cómo empieza todo en tu camino de emprendimiento, en la vida tántrica, en la vida de la actriz, de producir. ¿Cómo empezó todo, tu historia? Bueno, yo me describiría como creadora. Me encanta crear. Y desde donde creo un espacio siento que la sexualidad también es una energía creadora, entonces creo que los mezclo los dos. A partir del 2020 fue cuando empecé como este camino a la sexualidad. Pero desde hace muchos años, de que yo estaba muy chiquita, empecé actuando. Y mi papá me decía, y yo quería estar en las telenovelas porque era todo lo que yo veía, ¿no? O sea, yo veía La Usurpadora y Todas las Marías. Marimar y María Mercedes y Todas las Marías. Televisa, por favor, volteen a cámara. Era muy, para mí era como decía, yo quería estar ahí. Mi papá me decía, a ver, no, en Televisa no vas a estar. O sea, si tú quieres actuar en teatro, empieza por el teatro porque los verdaderos actores se hacen en teatro. Entonces yo decía, ¿qué teatro? No, yo quiero estar en la televisión, en el cine. Pero a los 15 años o 14 años me metieron a una compañía de teatro y encontré, o sea, sentí como wow, encontré mi gente. Y me veía más grande, entonces me metieron a un grupo más grande que yo. Entonces yo tenía como 15 y ellos tenían 18, 17, 19, entonces ya estaba con ellos más grandes. Entonces las obras mi primera obra de teatro fue Tolstoy. Fue pues, entrar luego en un mundo de la actuación, pero sobre todo también la gente. O sea, como que entré y dije, esta es mi gente, son la gente más rara, la gente más que habla de cosas tan extrañas, pero entre todos nos entendemos y
una bohemiada muy interesante. Íbamos a la estación del Lulio a echarnos unas chelas después de las obras. Y el momento en el que pisé el escenario dije, esto es algo que yo necesito hacer en mi vida. Y mis papás me decían de que, ok, padrísimo, pero haz una carrera. Estuve en el TEC de Monterrey, me pasé del alemán al TEC de Monterrey, donde empecé a hacer mucho teatro y empecé a hacer nacional, nos íbamos de tour por El otros ensamble, lados. ¿no? El famoso ensamble. Íbamos ensamble y estaba también en teatro, o sea, hacía las dos. En el ensamble bailaba y en el teatro hacía nomás como teatro. Y fíjate que ahí es donde conocí a Manolo Caro, que es un director ahora bastante famoso, pero en su tiempo Manolo era actor y actuábamos juntos en varias obras de teatro. Y él fue el que me metió a mi primer cortometraje. Él empezó a dirigir y empezó a hacer su primer corto y él me dijo de que, a ver, te quiero en el primer corto, Y ahí entendí que el cine y el teatro eran muy diferentes, o sea, en cuestión de cómo actúas, en cuestión de la perspectiva, en cuestión de esencia. Entonces decidí querer irme a Los Ángeles a estudiar cine, porque era muy, muy diferente al teatro. Entonces, a los 19 me fui a estudiar cine. O sea, ya adiós carrera, adiós todo Adiós y te todo. fuiste. Me fui a los 19, estudié cine, estudié un diplomado de 1 año y medio y de ahí me quedé. O sea, se supone que nomás iba a Los Ángeles 1 año y medio y llevo casi ya 20. Llevas 20 años. Sí. O sea, estudiando, sigues haciendo producciones allá. Vamos por partes, ¿no? Tú empiezas tu carrera, o sea, desde chiquita has querido actuar, empiezas tu carrera en el tema del teatro y luego el TEC te reafirma y tú dices, ¿sabes qué? Me tengo que ir, aquí no es un buen lugar. ¿Por qué tomas esa decisión de la fuga geográfica de todas las personas que quieren estudiar cine? Comprendo que es porque aquí en México las oportunidades son muy reducidas. Estuvo con nosotros Rosana de León hace poquito, que también... Amo a Rosana, somos muy amigas, nos encontramos en este camino también hace un par de años y nos comentó exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Me fui para buscar oportunidades reales. Yo tenía yo desde chica yo sabía que yo me iba a ir. Yo les decía a mis papás, yo me voy a ir de México. Y me tomaban de loca, así de que sí, ok, después de que termines una carrera te vas a donde tú quieras. Pero yo tenía como no sé, realmente como que me quería comer el mundo desde muy chica. Y Guadalajara me empezó desde muy chica a quedar como chico, realmente. Ahorita creo que es mucho más amplio y el cine en Guadalajara y la televisión ha cambiado muchísimo en muchos aspectos. De hecho, grabé la película que llevo produciendo durante 9 años, la grabé toda en Jalisco. O sea, regresé a grabarla a mi país. Pero yo sentía que necesitaba conocer más el mundo, quería más comerme el mundo y estaba entre Londres y Los Ángeles y tomé la decisión basado en lo que quería estudiar y lo que quería estudiar era cine. Entonces, pues la meca del cine era, ¿no? Ahí. Entonces, me acabé yendo y la razón por la que me acabé quedando es porque para mí Los Ángeles fue una ciudad donde encontré tanto de todo, ¿no? Era de todas las culturas, de todas las religiones, es como un melting pot, como le dicen ahí, donde todo el mundo llega. Entonces encuentras gente de todas las culturas, religiones, colores, sabores. Si algo, cosa más rara que te guste, vas a encontrar a la gente que le gusta esa cosa. Sí, ¿no? Te empiezas a empapar de muchas culturas de y muchas te empujan cosas. mucho. Y entonces como que me abrió muchísimo la cabeza a mí en de que, wow, esta persona piensa así porque viene de este lado del mundo y esta persona ha lidiado con el racismo porque viene del lado, en mi calle en la que vivo ahora, hay 4 iglesias, hay una católica, una judía, una mormona y otra budista, y eso en una misma calle y todo el mundo se lleva bien y es como de que, wow, todos podemos coexistir. Entonces me abrió como la cabeza en decir, hay muchísimo mundo allá afuera y hay muchísima gente que quiero conocer. Y parte de crear historias es esa curiosidad. Sí, tener multiculturalidad. Exacto. Sobre el proceso y saber también cómo llegar, no nada más, porque bueno, ahora que platicas que produjiste una película, que ahorita vamos a platicar del tema, para todos los productores y todas las personas que están en el cine, tienen que ser muy neutras de lo que vas a hacer que le agraden a todo ese tipo de culturas que tú conoces, ¿no? Y entonces yo creo que fue interesante conocer a todas las personas para saber, o sea, que no nada más marcar o definir mercados, sino que tus producciones sean para todos. Sí, también, o sea, como que también hay una perspectiva, una cosa de empezar a escribir, porque también escribí este guión que te platico.
mucho de lo que te empiezan a enseñar en la escritura es escribe lo que sabes, ¿no? Entonces siempre vengo de mi perspectiva, pero siento que mientras más me abro los ojos, más me abro la cabeza, más me abro la mente a otros espacios, mi perspectiva puede crecer y me quedo menos como caballo, ¿no? O sea, es como quitarme estas no sé cómo se le llaman, estas... Sí, las ojeras. Exactamente, No sé. como para tener una perspectiva más grande de lo que es el mundo. Como actriz para mí fue muy importante porque una de las cosas que más me enseñó la actuación fue el no juzgar a otras personas, porque no puedes entrar a un personaje juzgando. Entonces, si eres un asesino en serie, ¿no? Me toca hacer el papel de un asesino en serie, ¿cómo puedo no juzgar a esta persona? Es pues entendiendo de dónde viene, Y del de por qué qué. espacio, el porqué, de su cultura, de quién lo crió, de cómo lo criaron, de si fue abusado, de esto y el otro. Entonces me ha abierto, al ir conociendo a mucha gente, a muchas culturas, me abre más la cabeza para no juzgar a las personas, ¿no? De dónde vienen y de dónde son y hacia dónde van. Fíjate qué fregón eso de empezar a entender a alguien que realmente pues actúa, porque muchas veces nosotros vemos el punto final de todo y pues lamentablemente ustedes deben de no criticar para producir su personaje, pero pues salen a ser criticados, entonces Exacto. está más cañón aún. Exactamente. Pero bueno, a ver, llegas a los 19 años a Los Ángeles, que llegas y ¿qué es tu primer trabajo? Saliendo de tu diplomado, ¿cómo empieza tu carrera como actriz? ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Pues ahora sí que pues tengo que empezar a ganar dinero porque también como, ¿no? Sí. Híjole, Los Ángeles se le dice la ciudad de los ángeles y de los sueños rotos también, porque todos llegamos como con estos sueños, ¿no? De Óscares y películas Sí, y yo todo soy esto la que mejor queremos. y- Sí, porque igual sí era la mejor dentro de mi espacio aquí en Guadalajara, ¿no? Pero después me voy allá y llegando a una ciudad tan grande donde todo mundo es el mejor de su espacio, estás compitiendo con tantas personas, ¿no? Pero para mí lo más intenso fue llegar a un espacio donde no me veían como mexicana, porque tengo ojos azules, para los que no están viendo, tengo ojos azules, y no me podían dar papeles como mexicana. O sea, me decían, de ninguna manera vas a actuar como latina. Allá se le dice, latina es literal, nos ponen a todos Sí. bajo como esta umbrella de latina. Que había, de por sí había bastantes pocos papeles en cuestión de que podían ir a la muchacha de servicio o era alguien súper sexy como Sofía Vergara. Y tuve varios agentes y varios managers que me dijeron, te tienes que cambiar los ojos de color, te tienes que tomar fotos con ojos cafés, tienes que asolearte más o ponerte de que literal bronceador para parecer más latina y O más sea, mexicana. ponte el penacho, ¿no? Literalmente. Y me tomé, al principio cuando llegas ahí dices, les voy a decir que sí a todo porque no sé, porque estás con tanta hambre, como que no sabes hacia dónde quedas. Y yo también tenía un acento, hablando inglés, tenía un acento mexicano. Entonces me decían, quítate el acento, porque entonces ahora o te quedas como eres y vas a hacer papeles de europea por allá, entonces no puedes tener acento mexicano, o vas a ser de que es súper latina y entonces you're gonna talk like this, very like Ana Sofía Vergara, you know? Sí. Y me tocó como decidir, tuve una crisis existencial de quién soy, en dónde quepo, hacia dónde quepo, y muchos me decían, eres demasiado exótica, no sabemos dónde ponerte, porque eres como leading lady, porque te categorizan entre dos, ¿no? Leading lady o character actress. Leading lady es una mujer como principal, como de Julia Roberts, digamos, todas estas. Y después está character actor, que puede ser como Kathy Bates, digamos, es una character actress, que se puede transformar en diferentes personajes, que no importa su peso, que no importa su físico tanto. Entonces me decían, tú te ves como leading lady, pero no hay papeles de leading lady para mexicanas. Entonces te tienes que convertir O en sea, character sí, actors. de plano, para mexicanas no. No, es que no había. Cabrón. Y los que había, pues eran mujeres que ya estaban, ¿no? O sea, la Sí, Penélope. súper Súper cuadradas allá. Y para empezar, estas mujeres empezaron a tener que producir también sus propios proyectos. O sea, digamos, Salma produjo Frida. O sea, ya nadie la escogió como Frida, ¿no? Y aparte fue una Frida que tuvo que haber sido en inglés, porque de ninguna manera puede ser una Frida en español, ¿no? Era picar mucho piedra y yo llegué en un momento donde todavía no existían esas partes y esos momentos. Entonces, para mí fue una crisis existencial de quién soy, en dónde quepo. No quepo en ninguna categoría. Digo, mi referencia es Rosana porque acaba de venir, pero también he visto que
que lamentablemente los actores y las actrices sufren mucho de la segmentación y hay muchas personas que no caben en una, cabrón. Exacto. Entonces, ahí pues todavía tienes un reto doble, ser buena actuando y más allá de eso, pues saber hacia dónde te vas a dirigir, porque pues no encuentras, es menos la capacidad de trabajo que puedes encontrar, ¿no? Exacto. Si no cabes en una de las categorías es de que, pues, ni modo, ya te quedaste afuera, ¿no? Entonces, tienes que caber en una de las categorías para empezar a competir, ¿no? Y de ahí tienes que tener un buen agente, un buen manager, como todo esto. Y en mi crisis existencial fue como de que, no, yo me voy a escribir, yo voy a empezar a escribir. Entonces empecé escribiendo mi primer corto, que lo hice en el 2011. Y lo dirigió Will Wallace, que es hijastro de Terrence Malick, que es un director asasasasazo. Y conseguí $6,000. Que un amigo, su familia me dio $6,000 porque me dijeron, creemos en ti. Es la primera cosa que yo escribía. Era acerca del abuso sexual infantil y la adicción. Un papel muy serio, un papel donde dije, voy a hacer yo, o sea, el acento, me voy a quitar el acento, porque ya llevaba trabajando como el American accent. Y fue la primera vez que dije, me aviento a hacer esto. Entonces, produje este corto, le empezó a ir muy bien en festivales, y fue mi primer como, wow, puedo crear algo desde mi cabeza y después verlo en la pantalla fue como un hit, así como para mí de... Sí se siente chido, ¿verdad? Uf, o sea, después nomás actuar se sintió como que no, ya no puedo regresar solo a actuar. O sea, fue como, esto es algo que yo tengo que hacer, tengo que crear, tengo que, como actor, muchas veces también, eso es una parte de mi crisis, me daban papeles en historias bien jodidas. ¿Sabes? O sea, como que es algo que yo quiero decir acerca de los mexicanos esto. Hay algo que yo quiero decir a mi cultura acerca de esto y voy a prestar mi voz, mi cuerpo, mi tiempo, mi talento para mantenernos estereotipados todos en un mismo espacio. Sí, que ahorita al principio hablaban mucho y del tema de, pues ahora sí, que cómo nos tienen catalogados a los mexicanos y está bien cañón, porque pues también yo conozco un madral de mexicanos güeros, un madral de mexicanos altísimos, un madral de mexicanos pelirrojos, cabrón, Sí. ¿no? Entonces yo creo que ese estereotipo dentro de la industria del cine, pues sí está muy marcada. Sí, súper. Y es muy difícil entrar ahí. Sí, sí, sí. Y no nos queda más que nosotros crear nuestras historias con nuestra perspectiva. Porque muchas de las películas, inclusive que yo audicionaba, o series que yo audicionaba, para papeles mexicanos no estaban hechos por mexicanos, ni escritos por mexicanos. Estaban escritos por gringos y lo que le decimos nosotros ahora el whitewash, ¿no? Que está un guión increíble que igual algún mexicano, un latino lo hizo, pero llega a los ejecutivos y los ejecutivos todos son blancos, hombres, y entonces pasa por esa factory, ¿no? Y le hacen whitewash. Entonces lo ponen desde una perspectiva blanca que le quita todo lo que es la esencia El saborcito. del ser latino. Entonces te quedas con un bla hecho por ellos y interpretado por nosotros, pero no es hecho por nosotros. Entonces, él empezaba a decir, no, nosotros tenemos voz, nosotros merecemos esas sillas de ejecutivos, merecemos las sillas de nosotros escribir nuestras historias, de nosotros decir contar nuestras propias historias y poner esas como nuance, ¿no? Esas pequeñitas cosas que le dan a nuestra cultura esa tercera dimensión, que no solo es como super flat, ¿no? O sea, ay, pues esto es lo que es el mexicano, ya todos somos narcos, todos somos esto, o todos lavamos coches, Ratas. o todos ratas, o es como una perspectiva Borrachos, muy específica. tiramos balazos. Y mucha gente no piensa, pero realmente sí afecta mucho cómo nos ven en el mismo país de lo que te pone la cultura. O sea, No, bueno, y ni qué decir, pues lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? Exacto. De que nos están echando a los paisanos. Saludos a todos los paisanos que están sufriendo eso. Venga, paisas. Pero sí, lamentablemente creo que la imagen del mexicano ha sido muy deteriorada. Y sobre todo, bueno, en el mundo de la actuación y del cine, van y avientan todavía y reafirman que sí son así, pues todo el mundo sigue pensando lo mismo de nosotros, ¿no? Exacto. Mucha gente dice de que no, pero bueno, es que no, las películas tienen mucho que ver con la perspectiva que vemos del mundo.
porque muchos de nosotros nos criamos viendo películas y fue nuestra primera perspectiva de Estados Unidos o del mundo, de otras culturas, ¿no? Sí, pues como el famoso príncipe azul para las mujeres, Exacto. ¿no? Desde Disney te lo van Exacto. creando y pues creo que ni Exacto. existe. Entonces, si tienes puro latino que es de una sola, ¿no?, perspectiva, pues te estás perdiendo de mucha otra parte de quién somos, ¿no? Y esa fue una de las cosas que fue una de las bases de la película que acabé siendo durante 8 años. A ver, platícanos un poco. De hecho, eso es lo que sigue aquí. Platícanos un poco. Una película que duró 8 años. Para empezar ahí, ¿por qué 8 años? ¿Qué fue lo que pasó para que durara 8 años? ¿Ya la estrenaste? No, sale Cristo Fernández contigo, Sí. que también es Cristo un actorazo. Sí. Y, pues bueno, muy famoso ahorita. Tapatío. Tapatío. Entonces, pues seguimos levantando la bandera de los tapatíos Eso. en el mundo del cine, en el mundo del deporte, en el mundo del emprendimiento. Entonces, platícanos ahora sí de tu película. La película se llama Las Tres Sisters. Empezó como Sisters, empezó siendo un cortometraje. Empezó siendo un corto con yo y Valeria. Lo escribimos las tres, somos tres que lo escribimos. Las tres mismas que lo escribimos lo produjimos y lo actuamos. Entonces lo hicimos básicamente todo durante 9 años. Este es el 10º año que estamos con la peli. Es una película que empezó siendo un cortometraje acerca del perdón, muy sencillamente. Era acerca del perdón y empezamos escribiendo cómo perdonas algo que a tu familia, igual a tu hermana, empezó siendo por las hermanas, ¿no? Que tu hermana haya hecho algo imperdonable, digamos. Pero todo a base de que son hermanas latinas, mexicoamericanas, que hablan Spanglish, porque así hablamos, Sí. ¿no? Y la otra hermana lo dirigió, o sea, Marta lo dirigió. Entonces empezamos haciendo ese corto hermosísimo, divino, y un productor entró y dijo, esto debería ser una película. Y nosotros dijimos, ¿a poco? Sí, no sé qué, esto tiene que ser un largo. Entonces nos entramos, dijimos, ok, va. Lo escribimos durante 6 años. El guión. El guión fue durante 6 años. Y Pues es que, o sea, desde el título o desde la trama, pues yo creo que perdonar a alguien o tener perdón en tu cuerpo es lo más difícil de lo más difícil del mundo. O sea, de los sentimientos más difíciles que realmente perdones, porque perdonar Exacto. de los dientes para afuera, pues cualquiera, ¿no? Exacto. Y nos queríamos ir. Al principio era como una comedia, porque sí es comedia, le decimos dramedy, es una comedia dramática. Y nos fuimos muy como a la comedia. Y esto es algo hermosísimo que pasa cuando escribes. Obviamente nosotros no pensábamos que íbamos a escribir durante 6 años, ¿no? O sea, cada año era de que este año se hace la película y de que este año se hace. Y llegamos muy cerca. O sea, Sony no las quiso comprar. Dijo, nos encanta el guión, nos encanta hacer esto, lo queremos hacer con ustedes, pero ustedes no van a ser las actrices y ustedes no van a tener crédito de escritoras. Pues Nel. Pues no. Le dijimos no. Y nos ofrecían casi $1 millón. A ver, vamos a hablar de eso. Perdón que te voy a interrumpir. No, por favor. Pero muchas veces los emprendedores o los empresarios tenemos oportunidades de ese tipo o de ese estilo y tenemos en alguna parte de la misión de la empresa algo que sabemos que no lo podemos dejar ir. Pero, ¿cómo rechazas una oferta de esa manera en un mundo tan difícil para crear el dinero? El dinero es, yo creo que lo que perseguimos la mayoría de las personas, por eso trabajamos. Pero el rechazar una oferta de esa magnitud, pues sí es difícil. Tú como emprendedora, después de 6 años de haberla hecho, estarte sentada enfrente de Sony y dices, madres. Y hay muchos emprendedores que llegan y, no sé, está la historia de Bajo Cero, que llega y compra todas las fábricas de hielo pequeñitas y muchos dicen sí, otros se hacen millonarios en el pago, pero tú decidiste que no. ¿Cómo decidieron eso para empezar? Sí, fue una decisión difícil, pero nosotros sabíamos siempre que esta película no solo iba a ser como, ok, se las vamos a dar, ¿no? Porque lo mismo iba a pasar. Iba a agarrar un ejecutivo blanco, tarará, ¿Cómo dices que se llama? El whitewashing. Iba a ser lo mismo y no queríamos que sucediera eso, primera. Y la otra es que estábamos escribiendo estos personajes basados en nosotras. Okay. Entonces, no me importa si viene
Salma Hayek y Penélope Cruz a querer hacer el personaje que yo escribí para mí, es la esencia mía. Entonces, una de las cosas que más nos dicen en la película es de que, ay, wow, la química que ustedes tienen y qué increíble. Pues sí, porque lo escribimos entre nosotras para nosotras. Es algo que no, en el cine es muy difícil recrear química, ¿no? Hay guiones súper buenos y cuando ves a dos actores que no tienen nada de química es como que valió. Sí, acabas, ¿no? No, la acabas. Y hay química que hace la película, aunque no tenga un guión súper fuerte, ¿no? Por ejemplo, The Notebook, si no tiene la química que tiene Rachel McAdams y Con Ryan Ryan Gosling, esta película no es el hitazo que sería el día de hoy. Sí, Pero o sea, jamás, ni cerca. no puedes ponerle otro nombre a... No. Y por eso ¿cómo se existen, llama? durante las audiciones, se les llaman chemistry reads, donde pones a dos actores a leer juntos a ver qué tanta química tienen juntos. Pero una cosa es ponerlos a leer juntos y otra cosa es ponerlos Actuarlo. ya a actuar, a interactuar en la vida. Puede cambiar la química. Entonces, sabíamos que era una decisión que teníamos que tomar y que nos teníamos que ahora sí que apostar a nosotras mismas de que este proyecto iba a pasar y de que alguien nos iba a apostar a nosotras. Porque no solo es apostarle a la historia, sino es también apostarnos a nosotras como creadoras y como actrices del proyecto. Ok. Híjole, está bien cañón porque cuando produces, ahora que tú eres productora, también imagínate, te pones a pensar todo lo que tienen que hacer, ¿no? Primero el casting y luego decidir cuáles. Y luego a ver si entre los dos protagonistas sí pegan. Y si pega el papá, por ejemplo, si es una familia, si el papá y el hijo sí se llevan bien o no se llevan bien. Si sí parece si son iguales, qué cañón, ¿no? Entonces ahora entiendo por qué duraron 9 años. Los 9 años también, bueno, esos 6 años, la verdad es que también pasaron cosas, por ejemplo, dijimos que no a Sony y dijimos, ok, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más podemos llegar a hacer? Y entonces otra productora nos dijo, sí, nosotros les vamos a hacer su película. Y estamos súper emocionadas. Y era la pandemia, era en 2020. Y dijimos, ok, que no nos importa que es la pandemia, ustedes son las actrices, ya les vamos a dar todo el dinero. Vas. Y se cayó. Otra vez. Otra vez. Y Y esto fue uno de los momentos donde yo dije, ya no puedo más. O sea, llevamos en ese querías momento tirar la 7 toalla. años. No solo es que quería tirar la toalla, es que yo decía, yo no sé si tengo 7 años más para darle a este proyecto. O sea, yo no sé cuánto tiempo más tengo. Entonces, yo para mí, alguien por ahí se robó, entonces alguien por ahí se robó el concepto de la película. Y lo iban a hacer 3 meses en 3 meses. Y agarramos el guión de esa película y sí estaba muy similar al de nosotros. Entonces, me dio como una depresión, pero también me dio como este fuego de decir, lo vamos a hacer. O sea, en marzo, si nadie nos da el dinero, yo voy a agarrar un iPhone y nos vamos a ir a Guadalajara y lo vamos a grabar por todo Guadalajara en iPhone. O sea, no me importa ya si nos dan dinero o no. O sea, lo vamos a agarrar y nuestros amigos van a ser los extras y los actores van a ser los amigos, que lo vamos a hacer así como sea. Pero para marzo lo tenemos que hacer. ese deadline que te pusiste fue a raíz de ciertas presiones alrededor de ti. No, ¿O pues de fue esa por ti presión. de decir, sabes que ya? Es que ¿qué tanto más tiempo le puedo dar? Pero, o sea, de cuando tuviste el guión terminado a que terminaste la película, ¿cuánto tiempo pasó? Es que nunca terminamos el guión, eso es otra cosa que es importante saber, porque siempre podíamos mejorarlo. Porque también algo que pasa muy bonito cuando escribes un guión durante tanto tiempo es que el guión empieza a crecer contigo. Entonces, claro, muchas de las cosas que nos pasaron en la vida, que fueron, pues casi fue 9 años de existencia, Marta tuvo 2 hijos, se volvió mamá, ¿no? O sea, yo me casé, fue todo un desastre ahí, la existencia. Valeria, su mamá, le dio cáncer. O sea, pasaron muchas cosas en nuestra vida y nosotros nos volvimos como muy hermanas. Entonces, nos apoyábamos mucho. Entonces, cada vez que nos apoyábamos era, eso también puede estar en el guión. Tras, lo poníamos y lo escribíamos. Eso que te está pasando a ti, también. ¿Cómo estás lidiando con la enfermedad de tu mamá? Tras, iba en el guión. ¿Cómo estás lidiando con esta situación de sanación y perdonar ahora a mi pareja? Órale. Entonces el guión se empezó a volver mucho más profundo. Entonces, eso fue algo también bueno que yo digo de que, wow, pues qué hermoso también escribir durante tanto tiempo porque vas creciendo junto con el guión, el proyecto. Sí. Se va volviendo mucho más Y al final bello. quitabas cosas que ya no querías. Sí, bueno, y ponías después nuevas. empezó la pandemia, entonces muchas escenas que teníamos de mucha gente, pues obviamente fue de que, no, pues no, ya no va a ser así, no se va a poder hacer así. Y justo eso fue en diciembre, en enero nos dice nuestro productor,
nuestro socio productor, ya conseguí el dinero, va a suceder, vamos a grabar en marzo. ¿Qué tal? El deadline sí O se sea, dio. sí se dio. Es que muchas veces yo creo que, y bueno, varias personas de las que estamos aquí, incluyendo Tamara de la Podcast que está de aquel lado, pensamos mucho en el tema de la vibración y cómo le das la energía a las cosas. Eso es muy importante. Puede ser, y es algo que yo siempre quiero transmitir a todos los emprendedores, es, puede pasar siempre y cuando tú estés convencido de que va a pasar. Si lo estás pateando o estás no dándole la energía necesaria, pues no sale. Y por más que quieras, no sale. Y cuando tienes socios, también es importante estar como en eso, ¿no? Y que ellos estén en la Y línea. que todos estemos, porque algo bello que pasa cuando eres tres es que cuando una está abajo, las otras dos es de que, ok, sí se puede, ¿no? O sea, a mí me dio esa depre, las otras dos es de que, Virginia, nosotros vamos a creer por ti ahora, ¿no? Y hay veces que yo creo por ellas, ¿no? De que si alguien está muy desentusiasmada, de que, güey, vamos, o sea, ahí estamos todas. Y yo completamente creo, sobre todo, este proyecto me enseñó mucho que el arte, que cuando empiezas a crear algo, empieza a tener su propia entidad. Es como una energía. Y la película en algún momento se convirtió en su propia entidad y nos empezaba a guiar la película. Y hay veces que yo queríamos forzar a hacer algo y la película es como que no. La película tuvo 3 directoras. Y la razón por la que conectamos Rosana y yo es que tenemos la misma directora. Mar Novo dirigió Sisters Ahorita. en el 2021-22. No es la con la que terminaste la película. Sí. Ok. Pero la directora que nosotros habíamos escogido se peleó con el productor y 4 semanas antes de empezar a grabar no teníamos directora. Y le hablaste a Mar. Nosotros no. La productora dijo, nos pichó a Mar. Entonces dijimos de que, pues, ok. Y Mar se aventó. O sea, porque aventarte... Saludos a Mar Novo. Sí. Este canal está abierto para ti el día que guste sentarte en esa Vente, silla. Martina. Otra tapatía hermosísima. Otra tapatía. Y ese tipo de cosas. Por ejemplo, también habíamos hablado con otro actor para que hiciera el papel que acabó siendo Cristo Fernández. Y Cristo nos lo topamos en el Festival de Cine de Guadalajara. Y Mar fue y le pichó y dijo, pues a ver, mándenme el guión. Y él dijo de que sí, pero el papel ya la productora le había ofrecido el papel a alguien más. Y por ende del destino no pudo firmar contrato y Cristo ya iba casi en camino al aeropuerto de regreso a Londres y le hablamos de que vente y dijo sí y se subió. Y no solo se subió como actor, se subió como productor ejecutivo también al proyecto. Entonces, cuando intentamos a veces forzar ciertas cosas... No salen. No, pero la película te dice, no seas mensa, no pasa porque aquí hay algo mejor. O sea, ¿no? De que, ay, ¿por qué? Y todo el mundo estresadísimo, ¿no? Porque el actor no puede firmar el contrato y todo el mundo estresadísimo. Porque aquí te tenemos a Cristo Fernández, o sea, ¿para qué te estresas? O Mar era la indicadísima para dirigir esta película. Fue una película muy difícil porque es una película que la grabamos por todo Jalisco y cada locación nos íbamos a un pueblo mágico diferente. Un pueblo mágico diferente. Me platican ahora a mí que hiciste una peregrinación. Cuéntanos un poco de eso. Ajá. La película es acerca de la peregrinación de la Virgen de Talpa. Pues yo soy de Talpa. ¿A poco? Toda mi familia es de Talpa y estoy sentado enfrente de ti. Literal, la casa de mi abuela está enfrente de la basílica. Wow. Entonces, mis papás se dedicaban muchos años de su vida a hacer artículos religiosos de la Virgen de Talpa. Wow. Y esa peregrinación la conozco de arriba abajo. De pie a pa. Sí. Qué hermoso. Fue una de las cosas que... Y ve, la película está el 80% en inglés, porque la historia es de 3 hermanas mexicoamericanas. Entonces, nuestro público, a lo que queríamos llegar es a la gente latina en Estados Unidos, que lo que le pasa es que no se siente ni de aquí ni de allá. Es una subcultura que es muy extraña. Hablan español y algunos no hablan español, pero crecieron con todas estas costumbres mexicanas, ¿no? Los 15 años, la Virgen, las peregrinaciones, la comida, pero muchos igual no hablan español. Entonces, cuando llegan a México, regresan a México y como que... Pero no se sienten mexicanos, se sienten pochos, exactamente. Hablan pocho y no se sienten mexicanos. Pero allá no se sienten gringos ni Estados Unidos. Sí, no son nada. No, entonces no soy ni de aquí ni de allá. Sí. Y hay una gran subcultura. Se me fue el grupo este que dice de las alitas de pollo, ¿cómo se llama? Que salió a cantar la de Yalitza y sus
Bueno, X, que lo dicen ellos. Eso es un grupo que son mexicanos, sus papás se hicieron muy famosos por una canción que se llama Frágil. Ajá. Hacen un comentario anti-mexa, los funaron bien cañón y ellos dan esa definición de decir, a ver, no es nuestra culpa que tengamos sus costumbres, vivamos con otro lenguaje, otras costumbres y nosotros no sepamos ni quiénes somos. Y les dicen no sabo kids. No sabo. No sabo kids. Ajá. No Porque, sabo. No sabo porque es de no sabo. Sí. Y así se les quedó, no sabo kids. Y es algo muy interesante porque también la gente les echa mucha carrilla a estas personas de que no eres latino, no eres mexicano, si no hablas español, no eres latino, si no hablas español. Pero era ilegal en las escuelas antes de 1995 hablar español en tu escuela. Era ilegal. Entonces muchos de los papás que fueron eran de que no hables español, o sea, es ilegal. Nos van a correr. Exactamente. Y entonces no es porque no quisieron, no es porque no querían llevar sus raíces, es porque literal no pudieron. Y aunque estés en una familia, las 3 hermanas en este ejemplo tienen diferentes relación con su cultura y con el idioma, porque eso pasa hasta en una misma familia. Entonces, en el caso de la película, las 3 hermanas, mi personaje habla súper bien español porque ella a los 18 se regresó a México y dijo, y ese personaje dice, yo soy mexicana, ellas son gringas. O sea, ella ni siquiera, ella dice que yo no gringa, yo soy mexa. Y la otra quiere realmente hablar español, pero no le sale muy bien, pero no le importa. Ella, atropellado, lo va a sacar, ¿no? Pero le salen cosas muy mal y le echan mucha carrilla. Sí. Y la otra no lo quiere hablar, es más como whitewash, es más gringa y no quiere hablar español porque no lo habla perfecto. Entonces, y ella no ha regresado a México en muchos años. Entonces ella se siente todavía como más pez fuera del agua, la otra es como que este es mi país. Y entre ellas tienen muchas discusiones acerca de eso. Pero parte de la razón de esta película es porque queríamos enseñar lo hermoso de México. Los pueblos mágicos, la gente que aunque no tiene nada, te lo va a dar, ¿no? O sea, en peregrinaciones, así de que ten las chanclas, aquí te hace falta esto, ven a comer a mi humilde casa, aunque tenga 3 tortillas, te voy a dar una. Y eso es algo que no se ve en mass media, ¿no? Y eso es algo que queríamos representar Esa a es México. la verdadera esencia del Exactamente. mexicano, compartir. Compartir Y dar y las mismas películas que hay acerca de narcos y acerca de todo, que también existe, por supuesto que existe, debería también de haber las mismas películas acerca de lo fregón y hermoso y bello que son las culturas latinas. Somos apapachadores, esa es la palabra, Exacto. ¿no? Al momento de empezar tú a hacer pues, una película que tenga que ver con algo de religión y obviamente las peregrinaciones que son pues solo en México lo ves, de que te vas a perder de México si no ves esto, ¿no? ¿No te dio así como un poco de miedo? Sí, al principio sí, porque nos queríamos Porque salir obviamente el acerca de hate empieza a todo lo que da. Por los supuesto. que no, los que sí, ¿por qué tú viniste a grabar esto? Etcétera. Pero ¿sabes qué? La peregrinación la hicimos como una fuente, como un espacio espiritual, más no nos enfocamos en lo religioso. religión. Porque también, por ejemplo, la Virgen, como la Virgen de Guadalupe, en Estados Unidos se vuelve un símbolo cultural, ¿no? Hay gente que es guadalupana, más sin embargo no se considera católica, ¿no? O sea, es como este tipo... Sí, nada más es como la cultural. imagen. Exactamente, como que la imagen que empieza a representar. Me la voy a tatuar y ni siquiera me sé Exactamente. su oración. Exacto. ¿No? Entonces, que estas hermanas van porque la abuela les platica esta historia, la abuela mexicana les cuenta esta historia de la peregrinación que ella hizo con sus hermanas. Y ella les decía, si ustedes quieren pedir un milagro, se los contaba como este cuento de hadas, ¿no? Tú vas y tú caminas y te dan un milagro. Entonces, una de las hermanas se entera que tiene cáncer. Entonces, las hermanas ya no se están hablando entre ellas en ese momento. Se están peleadas, se distanciaron. Y entonces la hermana que tiene cáncer les dice a las otras 2, vamos a un viaje a México, pero no les dice a una a la otra que van a ir. Y se ven en el aeropuerto de Guadalajara y ella les dice, ¿qué creen? Vamos a hacer la peregrinación, pero nunca les dice por qué. Él les dice, ¿se acuerdan que es la peregrinación de la abuela? Siempre la quiso hacer la abuela con nosotros y nunca lo pudimos hacer. Ahora vamos a hacerlo. Entonces, más bien es como redescubrir la cultura para ellas, como redescubrir sus raíces, redescubrir de dónde vienen
y reconectar con esta esencia mística también de México, porque también Pues ponemos... es que sí es mucho misticismo, es ¿no? mucho y muy bello. Tenemos un O temazcal. sea, sí lo hiciste la peregrinación, o sea, obviamente la caminaron. O sea, ¿O no? no, mi hermano Javier la hace Sí, ya todos estuvo los con años. nosotros Javi. Salud, Sí, Javi. Javier la ha hecho. Valeria hizo el Camino de Santiago, pero no he hecho yo esta en específico, no la he hecho. Pero México en realidad tiene, o sea, pusimos temazcales, tiene mucho misticismo también, el de dónde también venimos, ¿no? Que también venimos de una cultura maya, azteca, que no se fue completamente. Sí, que también hay muchas dudas y preguntas que hasta la fecha no lo logras comprender. Exacto. ¿Por qué exactamente tienes que caminar cierta cantidad de kilómetros? Y si lo haces, pues hay personas literal e historias Sí. de milagros verdaderos Sí. que ahí sí digo, algo existe. Totalmente. Algo te da. Y algo pasa cuando estamos Y la caminando Virgen de como Talpa con sí un... existe. O sea, es algo que de verdad pues no está comprobado por la ciencia cómo la gente se cura. Por ejemplo, cánceres hay muchos que van. Historias de emprendimiento que mejoran, hay muchos que van. Y eso está fregón, que lo lleves sobre todo para otras culturas. Te felicito, la verdad. Me gustó Gracias. mucho el hecho de también enseñar esa parte de México que nadie la ve. No todos son playas y peda también. Exacto, Que allá nos ven así, que hay ¿no? cosas más bellas y como pues la gente, ¿no? Es lo que queríamos enseñar y Cristo hace un papel también muy hermoso que ayuda a las hermanas y salió en los cines en Estados Unidos, que para que haya salido una película que se grabó toda en México con dinero mexicano, porque la inversión vino de Guadalajara. Es una película de 1.5 millones de dólares. Es una película que muy pocas películas llegan al cine y menos películas latinas y menos películas independientes hechas por mujeres. Entonces, el haber llegado a los cines en Estados Unidos, llegamos a 180 salas por todo Estados Unidos en febrero y llegamos en un momento que también te digo, o sea, el misticismo de la película también es como, llegó en el momento que tenía que llegar, llegó un momento donde los latinos estaban siendo atacados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo por el gobierno. Y ha dado buena respuesta. Y es muy bello poder ir a las salas de cine y ver a nuestra gente, a señores, llorar y decir gracias por... Me da este sentimiento porque siento que es pues, de las cosas más bellas que yo he vivido, el ver a nuestra cultura y a los emigrantes, verse en una pantalla y decir gracias por representarnos de esta manera. Pues la verdad está padrísimo, sobre todo porque y justo dices, ¿no? A lo mejor también la historia de que le metes a la Virgen de Talpa, que yo soy muy devoto de ella, que también dice, bueno, va a ser ahorita y a lo mejor este mensaje va para allá con la intención de pedirles a ellos que no desfallezcan y que esto va a pasar como todo. Y sobre todo, también yo creo que mucho del sentimiento que han de tener es el hecho de saber que también el lugar de donde viven, también hay oportunidades y dónde regresar, ¿no? Que dónde está tu casa. Y muchas personas que han decidido decir, ¿sabes qué? Ok, me corren, me voy. Pues han llegado y han tenido buenas oportunidades. Sí. Eso es algo que está pasando y se me hace tan bello. Y sí, como que, sí, claro, si nos representan todo el tiempo como que aquí, ¿no? Todo está horrible y nos van a matar en cada instancia, pues ¿quién va a querer regresar, no? Pero si vemos una representación de acuérdate cómo es tu gente, acuérdate cómo es tu pueblo, acuérdate cómo es la gente en la que estás. O sea, ve a ver lo que vas a ir a vivir, ¿no? Exacto. Y que también los podemos representar de una manera bella, ¿no? Que no todos los latinos que se sientan en el cine son representados como narcos o como esto, como el otro, o como... Y que pueden verse representados de otra manera. Para mí eso es de las cosas más hermosas que esta película me ha dado la oportunidad de dar. Oye, ahorita dijiste algo bien interesante que a mí en lo personal me gustó mucho, que ustedes tres la escribieron, la produjeron y la actuaron. ¿Qué tan difícil fue hacer eso como mujeres empresarias, emprendedoras, sin apoyo, pues ahora sí que en un primera instancia de un hombre y en un mundo donde yo no lo creo, pero siguen pensando que la mayoría del porcentaje es para los hombres y es muy difícil ese tema, ¿no? Entonces, sí me gustaría a ti, que eres una mujer empresaria, actriz y demás,
que nos cuentes esa historia. Porque muchas mujeres no sacan su idea o no quieren aventarse al mundo empresarial por ese miedo, por esa... Ay, por decir, ¿sabes qué? Pues no va a haber espacio para mí, el mundo del empresario es del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo primero que diría a mujeres así es que no lo tienes que hacer de la misma manera que un hombre, para empezar. Bien. No es porque tenemos diferentes atributos y tenemos diferentes cosas. Y para nosotras lo logramos, la manera en que lo logramos, porque pusimos también nuestra amistad dentro del espacio, ¿no? Mucha gente así de que, ¿cómo lograron siguiendo ser amigas? A ver, tenemos a la misma terapeuta. O sea, también tenemos Cosas en común. Pero, o sea, y nos ayuda, ¿no? Porque no todo es color de rosas, tenemos conflictos entre nosotras. Claro. Y yo te puedo apoyar como amiga, pero ¿dónde está la línea entre amiga y después cómo está la línea entre socia? ¿Y dónde está esa línea? Y cómo la podemos seguir cruzando entre estas dos partes, ¿no? Te puedo entender como amiga, pero ahora como socia tengo que... Entonces, yo no tenía una plantilla, digamos, de cómo se podía hacer, porque yo no tenía un ejemplo de mujeres trabajando juntas en un espacio. Y después de darme cuenta de que no es igual que un hombre y que yo puedo construir con otras mujeres y que los hombres que entraron después en este espacio fueron hombres que nos dieron nuestro espacio. Y eso es algo que les agradezco muchísimo, que no fueron hombres que quisieron sobreponer, sino que fueron de que ustedes... Sí, instruir, dirigir. No, o sea, fueron de que... Proponer. Ustedes son las de... Inclusive, que es algo que no se vive muy seguido, pero inclusive el inversionista fue de que, oye, queremos cambiar el guión. Muy bien, mientras a mí no me cueste más, a mí no me importa. O sea, ustedes son increíbles en lo que están haciendo. Las voy a dejar crear. Mucho la gente se mete en nombres y empiezan de que, oye, no, pero y esto, y esta parte de la historia no me gusta porque ya esto y el otro. Y es una historia contada por mujeres hacia mujeres acerca de 3 hermanas, ¿sabes? Y todos los hombres que entraron a apoyarnos entendieron su papel como estamos apoyándolas, pero no nos vamos a meter a la circunstancia. También hay hombres buenos. Exacto. También hay hombres buenos. Y los productores, Gonzalo Ruiz de Velasco, que entró como eso, fue increíble. Cristo ha sido increíble también en eso también, porque mucha gente nos abrió muchas puertas por Cristo. Y fue de que, ¡ay, Cristo, Cristo! Y él siempre es de que ellas fueron las que hicieron. Nos pasa la voz, ¿no? Y nos pasa la luz, y nos pasa el voto. Y sí, eso porque es eso está bien cañón, ¿no? Sí. Tener al lado a Cristo y Cristo Fernández, también esta silla es para ti. No te creas. Y que te dé ese crédito, un actor tan importante como él, que mexicano, tapatío y demás. Y que no se lo tomen, porque Ajá, mucha gente es de que, me cuelgo la medalla y es más fácil, ¿no? Sí, claro, Porque yo soy el fregón aquí. Porque lo más fácil del mundo es colgarte la medalla ajena. Exactamente, precisamente. Entonces, pues, qué fregón, te felicito. Sobre todo, y te repito que le des ahí la luz a los paisas. Sobre todo que platiques un poco más allá de lo bonito que es los pueblos mágicos de las personas buenas. Y la suerte que te tocó que los hombres que te apoyaron pues no mira, se metieran fue a suerte, dirigir. pero también fue que nosotros creamos un contenedor donde nosotros decíamos, esta es nuestra historia. Y adiós. Y qué padre que nos quieran apoyar, pero... Y tomamos notas, por supuesto. Sony nos dio notas, Netflix nos dio notas, HBO nos dio notas. Y las tomamos las que nos resuenan. No puedes tomar todas las notas porque entonces te quedas sin el espíritu de tu, Sí, de no, tu espacio, ¿no? O de tantos consejos Exacto. te pierdes y ya no sacas te pierdes lo que entre tú... dónde está tu esencia, dónde está la esencia de tu proyecto, se te va, ¿no? Pero algo muy específico es, a ver, ¿cómo nosotros podemos crear? ¿Cómo yo soy empresaria y soy empresaria, soy mujer? Yo tengo 4 ciclos en mi semana, entonces todas mis juntas, por ejemplo, las hago cuando estoy ovulando. Y después cuando estoy menstruando es donde estoy más descansando y así. Y eso es la manera también de co-crear en una empresa donde todas estamos de que, ¿saben qué, chicas? Me está bajando, de que padrísimo. Entonces agrandamos todas las juntas cuando estemos en este espacio. Y poder crear también una comunidad donde seamos mujeres y nos estemos dando el espacio de ser mujeres y que sí podemos crear compañías súper exitosas y películas súper fregonas, también basado en cómo lo hacemos nosotras, que no nos tenemos que comparar con ustedes y que ustedes hacen lo que ustedes hacen
por también su físico y su perspectiva, y no es competir con ustedes, sino hacer las cosas diferentes. Sí, es que eso es lo importante. Y diste mucho en el clavo en el tema de, pues no se trata de competir, más bien se trata, porque, y siempre, o sea, yo soy predicador de, la vida no es una competencia, el rol de género no es una competencia, porque el pastel es muy grande. Hay muchísimas cosas para que todos hagan chamba, tengan su empresa, todo. Pero muchas veces creo que el tema de los roles de género ha caído mucho en el estar debatiendo, en competir, en vez de que cada quien abrace su idea y respetar. Exacto. Que es lo que yo predico, ¿no? Exacto. Cada quien haga lo que tenga que hacer y no se metan. Y tampoco ofendan a los hombres, Exacto. pero tampoco las mujeres se sientan ofendidas. Exacto. Y vivir bien. Exacto. Aparte de ser actriz, productora, tienes otras 2 perspectivas de tu vida. Platícanos un poco de Sacred Alquimia. ¿Qué misión tiene del mundo del tantra y la sexualidad consciente? Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es Sacred Alquimia? Sí. Para los que no te conocen. Sacred Alquimia es mi proyecto de sexualidad. Es un proyecto basado en el empoderamiento de la sexualidad vista desde otra perspectiva, no vista desde la manera de solo el sexo, sino que la sexualidad no solo es el sexo, sino es como ves, como miras, como caminas, como sientes, en dónde estás puesto. Y tenemos una gravísima maleducación acerca de la sexualidad, que está muy inculcada en la pena, en el rechazo, en el pecado, en mucho de esto, que ha causado una fragmentación de nuestro cuerpo. Hablo mucho en cuestión de las mujeres porque yo vivo en un cuerpo de mujeres. Entonces, ha causado mucha fragmentación entre este poder sexual entre las mujeres y no saben, y muchas mujeres se han perdido en esta energía masculina de solo hacer, y se les ha olvidado, a todos se nos ha olvidado la energía femenina. Y una de las cosas que más me gusta del Tantra es que ve desde esa perspectiva, de la perspectiva de que a los hombres, a las mujeres se les castró la sexualidad, el sistema, las mujeres les castraron la sexualidad, y a los hombres les castraron el corazón. Y eso quiere decir que a los dos el sistema no nos beneficia. Entonces, ¿cómo podemos abrir nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos abrir nuestra sexualidad? ¿Cómo podemos ser personas que vivan desde el placer, desde la conciencia, desde el sexo, el amor y la conciencia, donde podemos comunicar estas 3 partes para vivir una vida orgásmica, plena, de que no solo todo es hacer, que es el masculino, que es penetrar, pero también cómo saber descansar, cómo saber recibir, cómo saber estar, cómo saber vivir desde un espacio de solo recepción. Muchas mujeres me llegan quemadísimas, no pueden ya con su existencia, no saben qué más hacer, y siempre es como la mujer maravilla, ¿no? La mujer superwoman es una mujer que hace todo, pero no se da nada, no sabe recibir, no sabe cómo estar, no sabe. Muchas mujeres son anorgásmicas, no tienen esta parte. Y cuando la gente ve acerca de la sexualidad, solo piensa en sexo y solo se convierte en unas cosas, y se están perdiendo de toda una magnitud de lo que puede ser la conexión sexual. Hay 3,000 clases, tipos de orgasmos. Y nos quedamos parados en 2 o 3. Sí, claro. ¿Y como por qué? ¿Por qué te quieres quedar parado en esta circunstancia cuando puedes explorar lo maravilloso que es tu cuerpo? Pero primero tenemos que aprender a regular nuestro sistema nervioso, hablar como mujeres de nuestro cuerpo en lo positivo, no autocriticarnos todo el tiempo, compararnos la una con la otra, ver hacia que, ay, la celulitis, esto, la talla, esto, el otro, y crear una hermosa como simbiosis entre el masculino y el femenino de los 2 géneros. A los hombres me llegan también muchos hombres que quieren abrirse, que quieren sentir, que quieren ser vulnerables y no saben por dónde. Y que solo tienen sexo de aquí, este lado, pero no lo tienen a partir de aquí, no lo tienen a partir de las emociones. Y es algo pues, muy fuerte, ¿no? Y me ha dado la misión de llevar a esto a las mujeres. Y para mí es una energía creativa, es la energía de la creación, la energía de la sexualidad. Tú y yo estamos aquí por una energía sexual, que es la energía de la creación. Estamos creados por esa energía. Entonces, ¿por qué me voy a deslindar de esa energía para hacer lo demás? O sea,
obviamente y claramente yo creo que lo más importante de esto que estás empezando, o sea, que haces, y lo más bloqueado, yo creo que es por el tema de los tabús de la vida, ¿no? Porque lo definiste muy bien. Al hombre, pues desde chico te dicen, no llores, no digas, no sientas, no hagas. Y a las mujeres, cuida eso, no No te seas veas. promiscua, no te veas. En tus relaciones sexuales apaga la luz, bla, 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 bla. Y ahí te pierdes. Y lamentablemente, yo creo que la mayoría de los adultos, en mi caso, gracias a Dios, saludos a mis papás, en mi casa, jamás hubo un tabú del tema de la sexualidad. Gracias a Dios, fuimos unos hombres, obviamente, que nos explicaron todo, que nos dijeron, puede haber todo, pero pues los límites son los límites, etcétera, etcétera. Que es muy, muy bueno, porque muchas veces yo creo que la educación sexual en un hombre mexicano es cero, nula. Y de las mujeres también. Y la educación se vuelve más como el miedo. Es de cuidado, no te vayas a embarazar. Cuidado esto. Y no vayan a decir esto. Y entonces piensan mucho, hasta que te vayas a casar era mucho, ¿no? Y me llegan tantas mujeres que se casaron, igual se casaron vírgenes y hicieron caso a todo lo que les pusieron y ahora quieren disfrutar su sexualidad y no pueden. Porque todas esas están en tu cuerpo. El cuerpo se acuerda de todo. Entonces, parte de lo que es Sacred Alquimia, que es el Tantra, es lo somático, porque tú tienes todas esas memorias en tu cuerpo. Entonces, es la respiración, el movimiento. Entonces, con prácticas de respiración y movimiento vas como soltando y dejando y sintiendo y realmente estando en todos tus sentidos, ¿no? Una vida es estando en todos tus sentidos y por ende, porque sigue siendo tabú, por eso hice el podcast que le puse el nombre de Orgásmica, que mis papás siguen infartados por tal nombre. Pero es esa, ¿no? Es quitar el tabú en ese sentido y crear qué es una vida orgásmica, porque para cada quien es diferente, ¿no? Pero es el punto de vivir en tu cuerpo, porque todo estamos aquí y todo le damos la atención a la cabeza. ¿Qué tan inteligente eres? ¿Qué tan, cuántos libros has leído? Si te sacaste 10 en todas las materias. Y si es físico, es de deporte. Pero nadie te dice, wow, qué presente eres. Una persona tan con hermosa presencia. Qué tanto vives la existencia. Cuánto disfrutas la comida. No le damos como ese wow a esa parte, ¿no? Y está bien cañón porque ahorita considero yo, y bueno, no me importa, pero creo que la mayoría de los matrimonios son de papel ahorita y viene mucho del tema de la sexualidad. Y la mayor parte de las personas que he escuchado que se han divorciado es porque se dejan de tocar y el celular empieza a bloquearse. Los matrimonios se olvidan de que son parejas también sexuales y muchas veces a la mamá o al papá se le olvida que no todo es trabajo y terminan siendo roomies, ¿no? Exacto. Y yo creo que eso es muy importante y qué bueno que llegas a los oídos de todas esas parejas que están buscando tener un matrimonio estable, pero pues en mi caso, y lo predico siempre, el matrimonio no solo es el dinero y el comer en la mesa juntos. Había un dicho muy duro de mi abuelita que tampoco tuvo tabús, pero ella decía que las mujeres tenían que ser, ¿cómo puedo decir esa palabra? ¿Putas en la cama? Exacta. Acabo de decir. Puta en la cama y dama en la Dama mesa. en la mesa, claro. Ahí le vamos a poner un pip. Pero tal cual. Y siempre dicen que esa parte es bien importante. Es muy importante. Pero ¿cómo puedes crear que tu esposa o tu pareja mujer lo sea si ni siquiera te habla? O no te Exacto. dice. Es que viene o también apaga de la una... luz. O apaga la luz. Viene como de... Hay muchas capas, ¿no? Dentro de todo eso. Porque muchas mujeres lo hacen y se forzan a tener relaciones con su pareja cuando su cuerpo no quiere, entonces lo hacen a fuerzas. Y desde ahí vino, para empezar todo esto vino, porque eso es lo que me pasó a mí. Entonces mi cuerpo se cerró completamente, me dio vulvadinia. La vulvadinia es que se te cierra la vulva completamente. O sea, a ti. Sí. Se te cierra la vulva completamente y yo de haber sido una persona súper sexual, que mi relación era muy basada en la sexualidad, muy basada en esa conexión y se fue completamente. ¿Y de dónde me agarro? ¿Y quién soy? ¿Y dónde está? ¿Y cómo lo exploro? Y parte de eso era, híjole, tengo tantas cosas, ¿no? Dentro de mis ancestras también, de no puedes decir que no, ya me sentía mal por él y mi cuerpo empezó a reaccionar de que, a ver, te está doliendo.
y entonces me lo voy a cerrar. Mi cuerpo me estaba protegiendo, ¿no? Pero lo que empieza a pasar en muchas parejas que he visto es que se dejan de tocar porque es todo o nada. Entonces, el erotismo se vive en el día al día. Y muchas parejas eso todo o nada. O sea, si yo me agarro con mi esposo y le doy un beso y lo empiezo a besar, no quiere decir que de ahí nos vamos a ir a la cama y que de ahí va a haber penetración y que de ahí va a haber todo. No. ¿Cómo creas erotismo en tu vida? Porque entonces ahí muchas mujeres empiezan a decir, ay, no lo voy a besar porque entonces va a querer todo y ahorita me va la cabeza. No, y ya la tengo nalgada de despedida y todo eso. Entonces es como de que no. Entonces yo le digo a mi esposo, el punto es crear erotismo durante nuestro día. Entonces, de repente que él me besa el cuello y me abraza y se va a la tienda. O de repente yo voy y me le trepo y lo beso apasionadamente y ya me voy. Y el igual puede tener una erección, qué bueno, que le vaya bien en la vida. O sea, su erección tampoco es como mi orden para entrar completamente. Es como, qué padre, disfruta, qué rico, yo también, igual estoy prendida y me voy prendida. Y entonces creamos un sistema de erotismo. Y cierran un vínculo chido. Increíble. Y entonces si tenemos relaciones una vez a la semana o una vez cada 15 días, estamos tan llenos de erotismo que no se siente que estamos cruzando un puente gigante de un lado a otro. Y eso es lo que pasa con muchas parejas. Es de como se dejaron de tocar, se dejaron de besar, solo son roommates y de repente quieres entrar al espacio más vulnerable, más íntimo, así nomás, pues es un puente bastante largo. Pero si empiezas a crear todas estas cosas de sensualidad, de sensoriales, de palabras, ¿no? O sea, yo cada vez que voy me estoy cambiando y mi esposo se para donde está y me dice, wow, qué hermosa estás, wow. Y me admira. Y es como, y llevamos 12 años juntos, o sea, más de no sé cuántas veces me has visto, ¿no? Sin ropa. Y mucha gente es como, ay, pues ya la he visto 1000 veces, ¿no? Es como, sí, pues es el famoso mantener viva la plantita y echarle agua todos los días. ¿no? Y de varios espacios, pero la planta se tiene que mantener viva primero en ti para que puedas mantenerla Sí, si no, no hay en la planta. relación. Si no, no existe la planta. Sí. Entonces, si tú no sabes cómo tú mantenerte en tu sexualidad, cómo tú mantenerte en erotismo de la vida, ¿no? O sea, el erotismo de la vida. A mí me prenden muchas cosas. Yo vivo prendida, pero no por un ser humano, por la vida. O sea, a mí me puede prender de repente el viento que me llega y yo digo, ¡ah! La lluvia. Y entonces yo estoy prendida por la vida. Entonces, cuando ya llego con mi pareja, estoy tan llena que desborda. Y entonces le desborda a él. Pero si yo estoy completamente cerrada y solo estoy en mi cabeza y nunca bajo a mi cuerpo y solo estoy pensando y pensando y en el to-do list, en y nunca estoy aquí, entonces es muy difícil poder entrar a un espacio con otra persona. Sí. Qué cañón, o sea, qué bueno, o sea, te felicito otra vez porque tienes ese podcast en lo personal y tienes esa misión de estarle pasando pues este escenario tántrico y la sexualidad a las parejas, sobre todo porque también lo dijiste, el sistema de la mujer es estar compitiendo en cuerpos, estar compitiendo quién se ve mejor, estar compitiendo quién trae esta y quién trae, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la vida no es una competencia. Y muchas veces, y yo se lo digo a mi esposa, saludos a Sofi, a mí no me importan muchas cosas que ella se cuida, ¿no? Ay, hoy no me quité pelitos de las piernas, me vale madre. O sea, no estoy yendo a ver si tienes un pelo o no en la pierna, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas creo que viene del estereotipo de que la mujer tiene que estar completamente depilada o que si le huele un poquito la axila tiene un problema y no pasa nada. A veces al hombre ni siquiera se le va por la cabeza eso. No. Nunca pasa por la cabeza. Ni el olor, ni si estás despeinada, ni el sabor. Entonces, qué bueno que llegas ahí. ¿Qué tan difícil es empezar a hablar de estos temas desde un lugar hacia mucho mundo donde yo creo que no sé, 70, 80% sigue cerrado en el tabú de no hablarlo, ¿no? Como el canal de penetración ahora sí para ellos. Sí, creo que para mí, porque es como un mensaje está tan vivo en mí, para mí es como muy orgánico compartirlo. Lo que me cuesta trabajo, obviamente, es que tengo todavía a mis papás que obviamente les cuesta trabajo que yo hable de estas cosas, ¿no? Y mi familia en general a veces. Y siempre yo soy una persona que que me he salido del status quo. Y el salirte del status quo tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y una de las desventajas es que te sientes fuera de la tribu, ¿no? Y en el cuerpo a veces sientes ese pánico de decir,
no, si no aceptan todo lo que hago y no están orgullosos de todo lo que hago y no está, entonces ya no soy parte, ¿no? Eso es parte pero así que viene como que de ancestral dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que es el belonging, ¿no? El pertenecer a tu comunidad. Y es algo que en lo que siento que sigo trabajando, pero es algo que no he dejado que me pare. Y porque siento que el beneficio que doy es mucho más grande que mi propio belonging, que mi propio como pertenecer. Porque he visto a las mujeres que han cambiado su vida por los talleres, por los retiros que he hecho, porque he visto cómo matrimonios han salido del hoyo y están en un espacio muchísimo más conectado, por mensajes que digo, por experiencias que doy y por terapias que doy. Entonces, para mí es como, no me importa sacrificar a veces, sacrificarme de una cierta manera para poder dar este mensaje que para mí, hoy más que nunca, es súper importante. Porque también hablo en cuestión del patriarcado. El patriarcado para mí no es un hombre. El patriarcado es un sistema que oprime a las dos partes. Y también eso les cuesta a las mujeres cuando les digo eso. Para mí es... Ojalá todas las mujeres pensaran como tú. Es que es un sistema, y es un sistema que yo veo que les oprime, porque yo no me puedo imaginar cómo es estar en un mundo donde yo no puedo sentir, no me permiten sentir. Es malo sentir, donde yo siento todo el tiempo y yo estoy llorando, yo lloro todo el tiempo. Y para mí mi esposo fue un gran ejemplo porque él está muy conectado con esa parte de él. Él llora todo el día, todo el tiempo. Y es una cosota de este tamaño, es wilderness survival. Entonces se va y sobrevive sin nada en Alaska, comiendo un pescado vivo y llora al mismo tiempo, ¿no? Y entonces yo decir de que, wow, y gente le echa carrilla. Y él no retractarse y él decir, voy a seguir llorando, me vale madre. Y yo, él sanó algo mucho en mí de decir, wow, sí se puede. Y muchas mujeres quieren un hombre en sus sentimientos y después cuando el hombre está en sus sentimientos porque no sabe cómo también expresarlo, la mujer no sabe cómo sostener. Entonces también enseño a mujeres de que aprende a sostener a un hombre en su vulnerabilidad para que el hombre pueda. Creo que es lo más difícil, ¿no? O sea, para mí es de las cosas más difíciles de una relación. El hombre, bueno, lamentablemente en el rol se ha dedicado a sostener a la mujer y dar y detalles y abre la puerta y etcétera. Pero cuando el hombre necesita que lo sostengan, híjole, muy, muy pocas veces lo recibes. Entonces, y esta sí me la voy a robar de un podcast que vi el otro día. Dicen que el único amor que cuesta es el del hombre, porque un amor a un hijo es incondicional. A la mujer la tienes que cortejar para que te ame. Pero el amor de un hombre siempre tiene que ser o pagado o detallado, o tienes que tú empezar a hacer algo para que te amen. Y eso está bien cañón. Eso es parte de un sistema, tristemente, ¿no? De un sistema de... Lamentablemente el sistema que rige el 90% de la población. Exactamente. Y algo que yo quiero es todos en contra del sistema. Es que no es en contra de los hombres o en contra de las mujeres. Es que creo que nos tenemos que poner todos en contra del sistema. Y parte de lo que yo hago es como reeducar qué puede ser ese sistema, ¿no? ¿Qué puede ser un sistema donde yo sostengo a mi esposo? Donde él está llorando, monstruo gigantesco, y literal lo estoy sosteniendo. Y que lo puedo sostener y no tengo que arreglarle las cosas, ¿no? Y que nuestro intercambio no es un intercambio ni monetario ni esto, porque, bueno, también vivimos una vida que no es muy típica. También nos salimos del status quo, ¿no? O sea, los dos somos artistas, pero los dos también, él tiene supervivencia y yo hago esta otra cosa. Llevamos 11 años juntos, no tenemos hijos. Nos hemos salido mucho del status quo. Los dos tenemos trabajo, tenemos una sola cuenta de banco, los dos metemos, nadie mantiene a nadie. Es como, entonces saliéndome del status quo, he podido también ver de qué otras maneras nos podemos sostener y de qué otras maneras nos podemos amar, que no sean lo que nos han dicho que son los roles, sino que otros roles podemos llegar a tener y cómo más profundidad podemos encontrar. Sin decir que es malo los roles, no me estoy refiriendo a eso, pero es parte de mi exploración en mi relación, ¿no? Ver de qué otras maneras nos podemos sostener y enseñarlas y decir, mira, si tú quieres que tu hombre esté más en vulnerabilidad, tienes que saber cómo sostener esa vulnerabilidad. Me dejó sin palabras. No, es que sí, es que realmente yo creo que si
bueno, mi pensamiento de una pareja es que los dos estén en el mismo canal. En mi caso vamos muy bien, no. Siempre puede haber algo mejor. Vamos ahora a esta terapia, ahora a este retiro. Hay que buscar, porque lamentablemente la monotonía es muy difícil de ver que estás en ella. Es como la famosa zona de confort. Exacto. Ya estás adentro y dices, ay, no, yo estoy chingón. Y no es cierto. Y caemos en eso y bolas. Y de repente explota la cosa, ¿no? Tómala, ¿no? Virginia, te agradezco tu espacio, te agradezco tu enseñanza, agradezco todo lo que has traído a este canal, sobre todo para que vean ustedes, mujeres emprendedoras o mujeres que quieren ser emprendedoras, que una de las partes más importantes de este camino es liberarse como mujeres. El primer obstáculo ustedes se lo ponen a ustedes mismas. Y platícanos qué sigue para ti en 2025, qué más cosas vas a hacer de todas las que nos has platicado. Y dile a tu cámara 4 o 5 consejos que le darías a una mujer que quiere empezar en el camino del emprendimiento. Pues lo que viene adelante es traer la película ahora aquí a México y a Latinoamérica. Le ha ido muy bien en Estados Unidos, así que pensamos traernosla para acá ahora. Seguir creciendo Sacred Alquimia. Tengo un par de retiros para mujeres. Tengo un retiro en San Pancho a finales de octubre. Y seguir con el podcast y seguir explorando esta hermosa, deliciosa experiencia humana. 5 consejos que les puedo dar. Uno es realmente cuestionarte las cosas que estás haciendo son porque realmente las quieres o porque estás viviendo bajo un sistema o una circunstancia que te han dicho que tienes que, ¿no? Es empezar el cuestionamiento. Creo que la segunda es qué quieres crear, pero desde qué espacio lo estás creando. Lo estás creando desde el espacio de solo quiero esto por dinero, solo quiero esto porque mi amiga lo hizo, entonces yo lo voy a hacer mejor. O realmente es una creación como de todo tu cuerpo, lo sientes en todo tu cuerpo. Empieza a ver que lo sensorial también te da muchísima guía en tu vida. El portal para las mujeres, le digo, el portal de la vida y la muerte está entre tus piernas. Así que es el portal más poderoso que tienes y si no te exploras y si no lo ves y si no le platicas y si no lo comentas y si no estás en constante comunicación de qué está pasando entre tus piernas, entonces te estás perdiendo de una gran, gran guía maestra que tienes ahí adentro. Entonces les recomendaría mucho estar en ese espacio y llénense de mujeres que en comunidades donde les abran la perspectiva, donde te sientas como de que inspirada, que no sientas donde hay un espacio de competencia, pero que sientas que todas te están echando porras y que todas quieren tu beneficio. Y la última es, ama tu cuerpo en el espacio en el que esté. Para mí ha sido algo hermosísimo verme desnuda en un espejo y entender que las voces que me estoy diciendo yo a mí misma de, ay, la celulitis, ay, la lonja, no son mis voces, son las voces de una sociedad. Son las voces de otras mujeres que yo vi hablándose a ellas mismas de esa manera. Pero si yo estuviera en una isla desierta, me gustaría mi cuerpo. Vería mi celulitis como celulitis o vería mi celulitis como si fuera la arena del mar, ¿no? ¿De dónde vienen esas voces y cuáles son las mías? Y cómo yo puedo apreciar mi cuerpo, porque de ahí viene mi poder como mujer. Mi conexión con mi cuerpo, desde ahí sale toda mi existencia. Todas esas mujeres, escúchenlo, también los hombres, amen su cuerpo. El estereotipo de corporal que hay. No hay hombre feo, no hay hombre gordito, no hay mujer fea, no hay mujer gordita. Más bien hay hombres y mujeres arraigados en un sistema, como los dijo Virginia, y escuchen, pues ahora sí que los consejos de una experta. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar si quieren seguir todo lo de actuación y demás, es Virginia Novello en Instagram. Si quieren Sacred Alquimia, es Sacred, la palabra en inglés, _alquimia, la palabra en español. También estoy en TikTok y sigan el podcast Orgásmica Podcast y ahí también somos un podcast bilingüe, entonces un episodio es en español y el que le sigue es en inglés
porque esa es la vida que yo vivo, bilingüe, así que es un podcast bilingüe. Y es todos los martes, así que espero que les guste. Hay mucha información en los 2 idiomas. Muchas gracias por venir. Gracias por estar a ti. con nosotros. Gracias por la invitación. Un capítulo más de Emprenditore.